Bueno, entonces, como les mencionaba, este es nuestro tercer B-Learning del curso de Epistemología, Teoría y Pensamiento Contable para el periodo 1605. Su tutor, Natalie Joana Calleja Rodríguez. Este B-Learning está orientado para todos los estudiantes de la zona Boyacá y pues tiene por propósito generar un encuentro para aplicar pues una estrategia de acompañamiento mucho más efectiva con ustedes, en la cual pues a partir de la revisión de los contenidos teóricos de la guía en curso y el desarrollo que, como ustedes lo verán al finalizar esta sesión de un taller, nos permita dar entrada directa a todo lo que nos compete en materia de iniciar la revisión de todo el contenido de regulación contable, que son los principios o las normas generales para empezar a comprender pues nuestro programa de contaduría. Recuerden que este curso de epistemología es la materia o el curso base de toda la línea contable, que es la línea medular del programa que ustedes están cursando, y pues busca empezar a dar esas nociones que ustedes van a utilizar ya en cada una de las contabilidades, la básica, la intermedia, la financiera, de profundización y por supuesto pues todas las áreas del conocimiento que empiezan a tener profundización en materia contable. Este B-Learning pues se ha diseñado por zonas para efectivamente hacer un acompañamiento personalizado, de alguna manera más concentrado al tener grupos un poco más pequeños. Entonces, pues por favor, hoy todas las dudas que ustedes tengan las podemos resolver. ¿Listo? La agenda de desarrollar el día de hoy, pues vamos a tener esa bienvenida para ustedes que se está realizando. Vamos a revisar el marco conceptual para la presentación de los informes financieros, que es con lo que nosotros iniciamos a involucrarnos frente a todas las lecturas que, como lo veíamos en el CIPAS, están propuestas en la guía de aprendizaje y que indistintamente de los roles que propone la guía, deben ser revisados por todos ustedes, pues son el fundamento normativo y conceptual de todo lo que nosotros realizamos ya en materia técnica y operativa en el ejercicio contable en las diferentes empresas privadas, pues en las que nosotros nos vamos a desempeñar. A continuación de esa presentación, de esas generalidades del marco conceptual para la presentación de estados financieros, vamos a hacer el desarrollo de un taller con todos ustedes los que están asistiendo, y eso es lo que nos va a dar la validación y evidencia de la participación en este B-Learning. Al finalizar vamos a resolver pues las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces pues vamos a dar inicio a la revisión del marco conceptual para presentar los estados financieros. Este marco conceptual para la presentación de estados financieros es el primer documento que nosotros debemos revisar y sobre el que nosotros pues soportamos todo lo que vamos a empezar a revisar en materia normativa, ya que pues inicialmente nos presenta un objetivo y un alcance de todos esos conceptos que nosotros vamos a tener que revisar y apropiar para poder llegar a ser el adecuado registro, como lo veremos a partir de lo que vamos a empezar a explorar en la sesión de hoy, el reconocimiento de las diferentes partidas contables al interior de una empresa. Entonces, este objetivo y alcance que nos presenta la norma nos habla de ese objetivo y conceptos que los informes financieros de propósito general deben presentarnos. Entonces, digamos que en materia normativa, cuando ustedes empiezan a explorar este documento, van a encontrar cuál es ese objetivo de la información financiera, cuáles son esas características cualitativas, o sea, de cualidades que debe acompañar la información financiera para que realmente sea útil para la toma de decisiones, que es el gran enfoque que tiene pues todo el tema de llegar a ser la convergencia hacia la norma internacional. Vamos a encontrar la definición, el reconocimiento y la medición de los elementos que constituyen los estados financieros y que luego en cada una de las contabilidades pues se va a empezar a profundizar, y cuáles son esos conceptos de capital y mantenimiento de capital que debemos nosotros tener claro, porque es sobre lo que nosotros pues realizamos. Cualquiera de las operaciones siempre deben estar encaminadas a la revisión permanente de lo que pasa con el capital financiero de la empresa.
El capital pues finalmente representa ese patrimonio que tienen las empresas y pues al extinguirse automáticamente nosotros tenemos también el cierre de nuestras empresas porque pues no existiría ese capital que respalde pues las demás operaciones que se están realizando. Inicialmente en el marco conceptual nosotros tenemos como objetivo que todos los informes financieros que se consolidan a partir del registro y el reconocimiento de cada una de las operaciones contables que tiene la empresa, pues es el de proporcionar efectivamente información financiera sobre la entidad que nosotros estamos reportando. Entonces, nuestros estados financieros que revelan una información financiera sobre las empresas sobre las cuales pues está generando ese registro de operación contable, la cual debe ser útil. ¿Útil para quién? Para una serie de actores o grupos de valor que tienen relación con la empresa. ¿Con quiénes inicialmente? Pues los inversores. Nosotros tenemos unos dueños de las empresas, unos accionistas o un solo accionista, dependiendo acá en Colombia el tipo de empresa que se genere, que pues hacen una inversión en una empresa para que a partir de esa inyección de capital se generen una serie de actividades económicas y con la realización de esas actividades económicas, por supuesto, se genere un incremento en ese capital que se está invirtiendo a partir de pues ejercicios financieros eficaces que nos permitan tener pues una utilidad. ¿Para quién más se generan estos informes financieros o para qué otros grupos de valor? Para los prestamistas. Nosotros tenemos entidades, tenemos empresas que en su día a día tienen que muchas veces buscar fuentes de financiación para llevar a cabo grandes proyectos, para poder atender necesidades en el corto plazo y de pronto por la operación de la empresa solventar ahorita diferentes gastos o costos que se generan para la operación, pero que pues de pronto los ingresos llegan a posteriori o de pronto para poder meterse en un gran proyecto requieren de una inyección de capital y eso obliga a que tengan que acudir a una serie de terceros para poder llegar a financiar estos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos acuden generalmente, pues cuando hablamos de una deuda, inicialmente acuden a las entidades financieras, lo primero que le van a pedir a todas estas empresas en las que nosotros pues nos vamos a desempeñar va a ser esos informes financieros que son los que revelan cómo está la situación financiera de la empresa y qué tanto para la entidad bancaria es conveniente realizar o no el préstamo, porque si bien pues digamos a partir de ese préstamo se generan unas utilidades y esa es la función última de las entidades bancarias, ¿cierto? El generar clientes para poder generar préstamos y a partir de los intereses pues generar su financiación o, por ejemplo, ofrecer estos préstamos a esas empresas que generan otra serie de productos bancarios que tienen su nómina, que manejan sus cuentas y el flujo de efectivo en ellas, que son servicios que nos prestan las entidades bancarias, pues los informes financieros son en últimas los que les permiten a los analistas de crédito determinar si es viable o no prestar cierto monto de dinero a las empresas. Si los informes financieros revelan que la situación financiera de la empresa no es la mejor, pues nosotros vamos a tener como contadores la primera confrontación con nuestros empresarios porque debemos demostrarle por qué para la entidad financiera la empresa aún de pronto no es una candidata a recibir esos préstamos y pues esto lleva a una serie de efectos porque muchas veces las empresas aquí en Colombia, cuando no son las entidades bancarias quienes les generan los préstamos, se ven involucradas en buscar otros terceros o prestamistas que les presten ese capital que necesitan para las operaciones, muchas veces pagando intereses mucho más altos y con un agravante. Cuando es una entidad bancaria la que nos presta el dinero como empresa, nosotros podemos llevar esos gastos de intereses o esos gastos generados de las operaciones bancarias como un gasto deducible para la empresa. Pero cuando la empresa tiene que endeudarse con otros terceros que no tienen esa actividad económica del préstamo de capital habilitada,
¿sí? Los famosos prestamistas o pues que financian otros terceros, esos intereses que se generan a partir del acceso al capital se van como un gasto no deducible para la empresa. Entonces, ¿qué tenemos? Que el empresario, que el accionista o el representante legal en su defecto va a tener una serie de recursos que se van a estar yendo por los gastos no deducibles y que nosotros sabemos que el irse por esos gastos no deducibles implica que se genere un incremento en el monto a liquidar en las declaraciones tributarias. Entonces, eso significa que vamos a tener una diferencia que se va a tener que pagar cuando nosotros presentemos las declaraciones fiscales que da lugar, pues, el tema, todo el sistema, pues, tributario de nuestro país. Entonces, estos terceros prestamistas, entidades bancarias, también se sirven de los informes financieros para tomar decisiones sobre si o no prestan capital a las empresas y además cuál va a ser ese monto que les van a prestar, porque pues dependiendo esa situación financiera, así como nos pasa a nosotros los naturales, es que determinan si pueden o no prestar el monto que los empresarios están solicitando. Otros acreedores, esto creo que ya lo habíamos revisado en sesiones anteriores, pero es muy importante que a nosotros nos quede claro. ¿Quién más utiliza los informes financieros de nosotros? Pensemos que una entidad, bueno, una empresa puede llegar a buscar la financiación a partir de la búsqueda de préstamos que le generen mayor capital y que ese capital se pueda invertir y se puedan generar operaciones. Pero también, digamos que por excelencia, uno podría llegar a buscar en las empresas que sean los proveedores quienes financien esas necesidades de capital que tiene la empresa. Entonces, pensemos en una constructora. Esa constructora va a una ferretería y necesita pues que le hagan el préstamo de material, que le vendan el material, pero entonces que ese material se lo vendan, digamos, con la posibilidad de pago a 30, 60, 90 días. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esa ferretería, si es una ferretería grande, le va a decir, bueno, está bien, señores constructora, déjenme ver sus estados financieros, veamos cómo son sus ingresos. Bueno, cada analista en sus empresas tendrá su protocolo para revisar si acepta o no entregar un préstamo y los proveedores pueden llegar a otorgarle a esa otra empresa, en este caso la que estamos hablando de la constructora, pues esos acuerdos para que está bien, lleve el material y páguemelo a 30 días. ¿Por qué eso es un beneficio para la empresa? Porque ellos reciben el material, pueden trabajarlo y tienen 30 días de pronto libres de pagar intereses o entrar a otra serie de gastos y logran la financiación con los proveedores. Entonces, a estos otros acreedores es a los que nosotros nos referimos, que pueden llegar a requerir esos estados de información financiera porque necesitan conocer siempre cómo está la empresa financieramente. Si un contador no presenta unos estados financieros bajo los principios que vamos a empezar a detallar en esta sesión, que están relacionados a unos principios de revelación de la información financiera adecuada, muchas veces el contador de la empresa acreedora o prestamista puede llegar a identificar esos errores y de alguna manera mandar la alerta para el empresario de esa empresa y decirle, no, bloqueele préstamos, porque ellos no tienen unos informes financieros sólidos que revelen esa situación financiera. Entonces, de ahí la relevancia de que nosotros entendamos que los informes de información financiera que generamos como contadores, pues deben responder a unos principios, a una serie de cualidades o características que realmente le sean útil al empresario y que tienen pues unas repercusiones grandísimas en la misma operación y en el ejercicio de utilidad que genera la empresa. Entonces, ese es el objetivo de los informes financieros, proporcionar esa información financiera útil para esos terceros que se involucran con el desarrollo de las operaciones de nuestra empresa y que faciliten la toma de decisiones relacionadas con la provisión de recursos de la entidad. ¿Esto dónde lo encontramos? Pues en el marco conceptual para la presentación de información financiera. Este objetivo además está muy ligado a que esas decisiones pues permitan comprar, vender o mantener instrumentos de capital y deuda. Cuando nosotros hablamos de un instrumento de capital, pues estamos hablando de todos esos documentos o títulos que se originan a partir de un contrato que evidencian la participación del capital contable en una entidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos instrumentos de capital es ese documento donde dice
luego de la operación, del ejercicio que tiene la empresa, ¿cuál es ese valor del activo, quitando el pasivo que tiene esa empresa? ¿Qué es lo que tiene el activo? ¿Qué es lo que debe el pasivo? Entonces, finalmente, de lo que tiene menos lo que debe, ¿cuánto realmente es de los socios? En un ejercicio práctico. Yo puedo tener un activo que es una camioneta. Esa camioneta puede ser o del empresario porque ya la pagó totalmente y entró a su capital, o resulta que esa camioneta cuesta 180 millones y yo le debo al banco 160. O sea que realmente para mí como empresario, de lo único que soy dueño en este momento si vendo la camioneta es de 20 millones de pesos de ese activo porque 140 están en deuda. Este solo ejercicio nos permite ver que eso podría arrojar información para terceros, revisando el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 180 millones en el activo, pero esos 180 millones le debemos al banco que nos prestó para comprar la camioneta 160 y lo único que es del propietario son 20, nosotros nos preguntaríamos, ¿qué tanto una entidad financiera nos va a prestar sobre ese panorama? Pues difícil porque ya sabe que nuestro activo está casi que comprometido en un 90% con otro tercero que tiene la deuda de ese activo. Frente a si nuestro estado de situación financiera revela que la camioneta, ese activo, es completamente del empresario y que no tiene ninguna deuda, pues tal vez la entidad lo analice y diga, no, si hay con qué respaldar un préstamo que le otorguémosle un préstamo hasta por la mitad del patrimonio que tiene, o sea que sería en este ejemplo que estamos utilizando, hasta la mitad, por ejemplo, de lo que tiene en el activo, que serían 90 millones o 100 millones, y eso es lo que entra a estudiar pues cualquier entidad que nos va a otorgar pues un préstamo para algo que requiera la entidad. ¿Qué más involucran estas decisiones que se toman sobre los informes financieros? Pues proporcionar o liquidar préstamos o formas de crédito y también pues ejercer los derechos de voto e influir sobre las decisiones administrativas a partir de las acciones que tienen los dueños o accionistas de la empresa y que afecten pues el uso de recursos económicos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que dependiendo cómo está constituido ese capital y quién es dueño y en qué porcentaje es dueño de los activos de la empresa que están pues de manera proporcional a partir de la partida doble relacionados con el capital, es que nosotros empezamos a ver qué accionistas pueden llegar a tener una mayor influencia sobre las decisiones. Pensemos que tenemos una sociedad de 3 accionistas y pues uno es dueño del 60% de las acciones o del capital de la empresa, pues él va a tener un poder de decisión mucho más fuerte que los otros 2 accionistas porque es dueño de más de la mitad de la empresa. Entonces, lo que él piense y lo que él lea a partir de los informes financieros y a partir de pues su experiencia y lo que decida va a repercutir de manera directa sobre las decisiones que se tomen en la empresa. Entonces, esto también, ¿dónde lo revisamos? Nosotros lo revisamos en un informe financiero, en un análisis de la situación patrimonial y pues que se va a complementar con la elaboración de nuestros estados financieros. Frente a las características cualitativas de la información financiera, donde se nos dice que esta debe ser útil, nosotros, a partir de todo lo que ustedes están haciendo en el desarrollo de la guía y de la lectura juiciosa de los recursos que se están colocando, vamos a identificar que la información financiera tiene que ser útil. Tiene que ser útil y debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. ¿Esto qué significa, chicos? Esto significa que automáticamente nosotros tenemos dos características cualitativas. La primera, la relevancia que tienen los estados financieros y la segunda, lo que revela el estado financiero represente fielmente el registro que se va a tener en la empresa. Esas son las dos características cualitativas fundamentales en una presentación de informes financieros. Y además existen unas características cualitativas de mejora. Esas características cualitativas de mejora están relacionadas a la utilidad de la información de mejora. ¿Y qué nos dice? La información financiera que se revela en los estados financieros mejora
o es mucho más útil si nosotros logramos que esa información financiera sea comparable, verificable, oportuna y comprensible. Entonces, vamos a empezar a explorar qué quieren decir cada una de esas características y que no solo es una definición o un concepto, sino que va a guardar relación con todo lo que nosotros empezamos a hacer dentro de los procesos contables de la empresa. Entonces, tenemos dos tipos de características cualitativas que nos las da el marco conceptual, que ustedes ya deben estar leyendo ese marco conceptual y si no, pues les voy a compartir el documento para que empiecen a leerlo. También dentro de todo ese gran número de documentos que tenemos nosotros que empezar a leer, que son pues nuestras normas, nuestra base jurídica para el actuar contable. Y entonces están las características fundamentales y están las de mejora. Y decíamos, las características fundamentales son dos principalmente, que la información sea relevante y que la información represente fielmente los hechos económicos que vive la empresa. Y tenemos características de mejora, que son cuatro, que es que esa información sea comprensible. ¿Comprensible para quién es? Para todos los actores y terceros que intervienen en la lectura y revisión de los estados financieros. Debe ser oportuna y ya vamos a ver a qué se refiere esa oportunidad de la revelación de información financiera. Debe ser verificable y debe ser comparable. Entonces, iniciamos hablando de esa relevancia como una característica cualitativa fundamental. Entonces, relevancia. Cuando hablamos de relevancia, decimos que si hablamos de un estado financiero que es capaz de ejercer influencia en las decisiones tomadas por los usuarios. Cuando esos terceros leen ese informe financiero que se les está presentando, pueden llegar a tomar decisiones. Y acá enfrentamos algo que históricamente en Colombia pasa mucho, que es un gran reto además. Nosotros pareciera que trabajáramos en la parte contable para de alguna manera generar unas declaraciones tributarias o fiscales que el empresario siempre ha percibido como altas y entonces el deber último del contador es generar unas declaraciones que en lo posible salgan en ceros y que no pongan a pagar al empresario y ese pareciera el fin último de la contabilidad. Cuando la declaración tributaria es tan solo una pestañita de lo que nosotros hacemos en contabilidad y el enfoque debe ser muy diferente. La declaración finalmente es el resultado de todo un trabajo de planeación contable que nosotros hacemos en el ejercicio de nuestra profesión, donde nosotros recibimos de cada una de las actuaciones o hechos económicos que se dan en el día a día de la empresa. El día a día de la empresa genera una serie de operaciones o movimientos contables que nosotros debemos inicialmente reconocer, o sea, revisar si esa actuación o movimiento contable tiene un soporte o un documento que dé cuenta bajo unas características de que ese movimiento contable pues tiene relación causal con la empresa, luego hacer un registro contable adecuado de acuerdo a la clasificación de los grupos contables de ese movimiento financiero, luego el procesamiento de todos esos datos nos va a dar una serie de consolidación de cuentas que nosotros las llevamos a algo que se llaman nuestros informes financieros y finalmente ese informe financiero se acompaña de una serie de notas y además una explicación del contador hacia los empresarios y terceros involucrados en el que nosotros finalmente le podemos decir a todos ellos, miren, la empresa en este periodo de tiempo se encuentra de esta manera. Y a partir de eso el empresario tomar decisiones frente a si continúa con la empresa, si puede ser el momento de crecer, si es el momento de tener una nómina más fuerte, si se pueden dar incrementos de nómina, si se puede endeudar, si se pueden cambiar los activos, la maquinaria que se tiene en la planta, si se pueden generar nuevos procesos. Todas esas decisiones de dónde deben surgir o deben tener el soporte en la información financiera. Y pues ya la declaración tributaria finalmente es lo que pasó en el ejercicio contable, tiene un resultado fiscal que se debe revelar en una declaración tributaria y que finalmente nosotros los contadores pues ya luego de hacer muy juiciosos nuestro trabajo contable no tenemos mayor incidencia en la declaración tributaria porque la declaración tributaria resulta de todo un año de operaciones. Al final nosotros milagros ya no podemos hacer.
Que se pueda hacer una planificación tributaria, claro, pero eso implicaría un gran compromiso de los empresarios que muchas veces no se logra en empresas pequeñas, microempresas o pyme de las diferentes regiones de nuestro país, porque la cultura empresarial de la planificación pues todavía es corta y eso donde se demuestran que pues nuestras empresas a veces tienen un temor a crecer, a veces tenemos empresarios que trabajan de forma empírica y sin decir que eso es malo, sí los procesos de planificación requieren pues de un acompañamiento y a veces de profesionales que estén pues como muy pegados a los empresarios y eso muchas veces no se da en las empresas. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que todo el proceso contable es algo macro y que la declaración fiscal simplemente es un resultado de lo que nosotros hacemos contablemente. ¿Qué más nos habla esta característica de la relevancia? Que la información contable que nosotros manejamos debe tener un carácter predictivo y o confirmativo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros somos muy juiciosos como contadores y estamos vinculados con la empresa, no para presentarle la declaración tributaria a la empresa cada año y que venga el empresario y nos traiga las acetas o peor todavía, que nos traiga una taleguita llena de recibos y tome a ver, estos son mis movimientos y usted contador, mire a ver cómo cuadra la declaración tributaria. Cuando no pasa eso, sino efectivamente nosotros como contadores llevamos la contabilidad de una empresa en su registro diario, por supuesto, apoyados en los auxiliares, o muchas veces, a veces a los contadores en una empresa pequeña nos toca hacer el ejercicio de ser también los auxiliares, pero nosotros llevamos ordenadamente la información en el día a día. Resulta que nosotros, en un periodo de tiempo que trazamos, podemos llegar a predecir qué es lo que va a pasar, no solamente en materia tributaria, sino financiera en la empresa. Pensemos un ejercicio. Yo tengo a la empresa, tengo una empresa, tomemos el ejemplo que traíamos, una empresa, una constructora, y entonces yo tengo hasta ahora, voy a sacar un corte a junio, de cómo va la empresa, junio 2021. Entonces yo ya puedo sacar mi listado, mi consolidado de cómo van los gastos de la empresa. Saco mi consolidado de cómo van los costos, cómo se han registrado los costos de la empresa y saco el consolidado de los ingresos de la empresa. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que me estoy dando cuenta, por ejemplo, que mes a mes la empresa está facturando una nómina, mes a mes la empresa está generando unos servicios, agua, luz, arriendo, bueno. Mes a mes la empresa está gastando en dotaciones para sus trabajadores y ese registro de gasto se permanece en el tiempo. Enero, 50 millones, febrero, 50 millones. Entonces, más o menos yo ya tengo una tendencia de gastos de la empresa, de costos de la empresa y resulta que estoy viendo los ingresos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en particular con estas empresas de construcción? Que muchas veces las empresas de construcción actúan, no generan operación diaria, sino que pues cuando terminan sus avances de obras van presentando a las interventorías y les va entrando el ingreso. Pensemos que la empresa no ha pasado una factura del cierre de alguna de sus obras. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los gastos y los costos se mantienen en el tiempo, pero los ingresos no. De forma predictiva, nosotros como contadores podríamos decirles, si ustedes, señores empresarios, no facturan, vamos a generarle una pérdida a la empresa. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que le generemos una pérdida a la empresa? Bueno, tributariamente puede significar que no tengamos que pagar nada en nuestra declaración, ¿cierto? Porque sobre pérdida la presentamos, pero nos va a dar cero. Pero eso qué implica financieramente y operativamente para la empresa, que se le caigan los indicadores a la empresa. Entonces, esos indicadores financieros que nosotros sacamos a partir de las fórmulas que ustedes ya van a ver cuando lleguen a análisis financiero, hay unos indicadores que se requieren para licitar, para poder llegar a acceder a un proyecto. Se nos pueden caer porque pues los ingresos, la empresa gasta más de lo que recibe. Y esos indicadores negativos pueden hacer que la empresa pierda operativamente contratos, pierda la oportunidad de licitar y por consiguiente pues la empresa empiece a ver amenazados
los ingresos con los que va a seguir soportando la operación de la empresa. ¿Qué más también, qué otra lectura se puede llegar a hacer en ese ejercicio? Si la empresa no factura, muy seguramente se está endeudando para poder solventar su gasto o está usando su patrimonio, o sea, está disminuyendo su patrimonio para poder soportar el gasto que se está generando. Entonces está desvalorizando la empresa o puede estar incurriendo en gastos de intereses para poder llegar a cubrir sus necesidades de gasto. Esto también puede ser una alerta porque pues imagínense en una empresa que no factura, no genera ingresos, el gasto está elevado, pues tarde o temprano, como todo, pues va a estar tan endeudada que ni su activo va a permitirle cubrir los gastos y va a tener que cerrar. Entonces son alertas de amenaza para la empresa. O pensemos otro escenario, este es el escenario como negativo, pensemos en un escenario positivo predictivo que puede darle el contador a los empresarios, le puede llegar a decir, mire, nosotros estamos facturando súper bien, los ingresos están súper altos, pero acá los costos y los gastos están súper bajitos. Nosotros estamos viendo que mes a mes estamos facturando 100 millones de pesos, pero los gastos no llegan ni a los 10 millones. Esto es fabuloso porque entonces estamos hablando de utilidad de sobre 90 millones. Y entonces el empresario llega y nos dice, ¿y entonces dónde está toda esa plata? Porque es que todo eso no lo recibimos. ¿Qué nos puede estar pasando? Que nos están pidiendo los soportes contables y no están llegando los soportes de los gastos. ¿Qué nos puede estar pasando? Que no se estén facturando esos gastos, que hayan muchos gastos perdidos y que después cuando nosotros vayamos a hacer la conciliación, efectivamente por allá tengamos salidas de dinero que no están soportadas. ¿Qué nos puede estar pasando? Que tengamos salidas de dinero que no estén soportadas en contratos, que los mismos empresarios estén de pronto manejando el dinero de manera para cubrir cosas personales y no de la empresa. O sea, cuando nosotros a tiempo llevamos nuestro registro contable y nuestra información financiera se puede llegar a consolidar y se puede revelar en un momento determinado, nosotros podemos llegar a predecir qué va a pasar con la empresa. Y ¿por qué confirmativo? Pues porque cuando se llegó diciembre, nosotros podemos decirles, ¿se acuerda que yo en junio a ustedes les dije o que teníamos que facturar o que teníamos que revisar los gastos o que teníamos que verificar y no se hace? Nosotros podríamos decir, pues dicho y hecho, la empresa hoy a diciembre se fue a pérdida. O la empresa hoy tiene un ingreso tan alto, un gasto tan bajo, que pues tributariamente ahora nos toca declarar un fuerte monto porque la utilidad se disparó. Entonces, esta característica de relevancia, lo que nos habla a nosotros los contadores, es que podemos predecir qué va a pasar a partir de leer la tendencia y de entender cómo cada empresa tiene un mundo por explorarle, pero además, pues que cuando ya hacemos los cierres contables, confirmemos lo que nosotros habíamos de alguna manera pronosticado y que ya los empresarios que empiezan a ver con eso, pues tienen que ellos a partir de eso empiezan a ganar confianza sobre sus contadores. Porque independientemente de la decisión que tomen en el mes de junio y que los lleva a diciembre, nosotros les comunicamos a tiempo lo que estaba pasando. Cuando no se llevan los registros contables a tiempo, cuando los contadores aceptamos recibir la información financiera en el último día para la declaración tributaria, todos estos procesos o características que nos dice la norma contable no se pueden realizar, que nosotros cómo vamos a predecir algo que ya sucedió. Entonces, de ahí la relevancia de que lo primero que tiene que cambiar es la cultura contable de nuestro país y entender que la contabilidad con oportunidad permite tomar decisiones mucho más efectivas que pues ya cuando están realizados los hechos económicos. ¿Qué más nos habla esta característica de relevancia? Esta característica de relevancia nos habla de que se afecta por su naturaleza e importancia relativa. Esta característica se denomina materialidad. Entonces, ¿qué es esa importancia relativa o materialidad de la que nos habla el marco conceptual de la revelación, de la presentación de informes financieros? Nos dice que esa importancia relativa significa que esos estados financieros deben mostrar todas las partidas contables que son sumamente importantes para afectar las decisiones y evaluaciones de la empresa. Entonces, cuando nosotros vemos unos estados financieros, imagínense los estados financieros de una empresa y que solo diga el total del activo, el total del pasivo y el total del patrimonio. ¿Ustedes creen que con solo revelar, los tres grupos, total del activo, total del pasivo y el patrimonio,
un empresario o ustedes como contadores pueden llegar a dar cuenta de qué pasa en una empresa? No. Nosotros en los estados financieros, dependiendo la empresa, debemos ver qué tanto abrimos esos estados financieros y presentamos el desglose de cuentas relevantes de la empresa. Hay cuentas que tienen registros, pero que pues el monto que manejaron durante el año no es muy significativo. Entonces, pues nosotros no lo vamos a llevar a un estado financiero porque realmente, imaginemos una empresa que mueve 3.000 millones de pesos y que de pronto en una cuenta movió 5.000 pesos, no sé, un seguro de 5.000 que alguna vez pagó, pues esa cuenta no va a ser importante revelarla en el estado financiero. Se puede llegar a consolidar con otras cuentas en un grupo mucho más amplio. Pero pensemos que que por ejemplo, el activo necesitamos saber en el activo cómo están las cuentas de bancos, cómo están las cuentas por cobrar, qué tanto nos deben en la empresa. Entonces, por supuesto, el desglose de la cuenta por cobrar tendrá que realizarse para poder nosotros arrojar información financiera que permita la toma de decisiones. Entonces, esta característica de la materialidad lo que nos dice es que a partir de toda la entrada de la norma internacional de información financiera, nosotros debemos llegar a determinar o a fijar el grado de influencia que tienen las cuentas o los grupos de cuentas en la revelación de información financiera. Esto nos dice que por separado nosotros vamos a empezar a abrir esas cuentas, ¿sí? Por clases y en cada una de esas clases nosotros vamos a presentar información importante para poder hacer el análisis de lo que nos está diciendo ese estado financiero y que en últimas, por eso el primer estado financiero es el de situación financiera, es cómo está la empresa, cómo es su salud financiera en el análisis que nosotros estamos proporcionando. Entonces, por ejemplo, en materialidad hay unas cuentas que son fundamentales que se deben llegar a desglosar en el activo, como son la caja, los bancos, las cuentas por cobrar. Nosotros en un estado como el estado de resultados debemos revelar las ventas, el costo que nos está generando esas ventas, ¿cierto? Porque yo puedo tener, vámonos a una empresa que haga transformación o comercialización y pues tiene 3.000 millones de ingresos, pero resulta que el costo de hacerlas casi son 2.800, el costo nada más de tener esos ingresos. Y los gastos de pronto superen los 500. Nosotros tenemos una empresa que está a pérdida. Nos tocaría analizar qué es lo que está pasando en esa empresa de producción, si es que, por ejemplo, no se está llegando a la capacidad, no se está llenando la capacidad instalada que tiene la empresa. Todavía no estamos siendo, nuestros vendedores no están siendo efectivos. Todo ese análisis es el que lleva a que la empresa diga, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, este principio de materialidad es muy importante. En el ejercicio que les estoy comentando, pensemos en una fábrica de zapatos en Bucaramanga, que tenemos pues esos ejemplos claros de la potencia que es Bucaramanga en el tema de zapatos. Entonces, nosotros tenemos una fábrica y nuestras ventas están reflejando 3.000 millones de pesos en zapatos, pero resulta que el costo son 2.800. Y es que, por ejemplo, la planta en la que se realizan todos nuestros zapatos tiene una capacidad para generar 100 zapatos mensuales, 100 pares de zapatos mensuales, pero nosotros no estamos generando sino solo 50 zapatos mensuales, o sea, no nos están comprando sino solo 50 zapatos. Entonces, ¿qué está empezando a pasar al interior de nuestra planta de zapatos? Que tenemos una capacidad para 100, pero solo estamos generando 50, pero muy seguramente los gastos de esa planta son para 100. Entonces puede que los servicios, el costo de la bodega, el tener la vigilancia, las mismas máquinas, la operación de la máquina, todos esos costos se incrementen porque las unidades que estamos generando son menos de la capacidad que tiene la planta. Entonces se dispara el costo de nuestros zapatos. Y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces por qué en la empresa no le subieron el precio? Esas son las decisiones que nosotros como contadores vamos a acompañar a los empresarios. Y muy seguramente el empresario dirá, no, pues subámosle a los zapatos y ahí vendrán decisiones de profesionales de mercadeo o si no están esos profesionales, muy seguramente nos toque a nosotros y por eso es que ustedes van a ver la línea de mercadeo y la línea de administración en su programa de contaduría, porque a veces el único consejero somos nosotros. Entonces,
nos toca decirle sí, claro, pero nos toca ver el precio de mercado, porque aunque se incremente el costo, nosotros tampoco podemos cobrar excesivamente por esos zapatos viendo nuestra competencia. Si usted va y vende esos zapatos en 100.000 pesos y ahorita le quiere subir a 200.000, pero todos los de los negocios alrededor los están vendiendo en 100.000, pues nosotros vamos a correr el riesgo de que no se vendan, a no ser que tengan un factor diferenciador y vengan elementos de mercadeo. Pero ¿de dónde salen todas estas estrategias o decisiones? Por ejemplo, de si se sube un precio. Vienen de los estados financieros y el análisis que nosotros hacemos de por qué podemos tener ese costo de ventas elevado. Pero miren, puede haber otro análisis y ese es el detalle que nosotros vamos a tener al que tenemos que llegar cuando analizamos el consolidado de los registros contables en unos estados financieros. Puede que el costo de ventas esté disparado porque resulta que nuestro departamento de compras no está siendo efectivo. Entonces están comprando insumos carísimos. Pensemos que el cuero con el que se están haciendo los zapatos se está comprando por un valor más alto de lo que de verdad lo están vendiendo. Entonces nosotros tenemos un sobrecosto en ese insumo para hacer los zapatos. Entonces, la decisión ya no va a ser por el lado inicial donde estamos pensando las estrategias de precios, sino lo que tenemos que exigirle a compras es que sea mucho más efectivo en los cuadros de cotización de los proveedores, en la búsqueda de materiales de calidad, pero a menores precios. Entonces, la estrategia puede que se nos vaya en la empresa por otro lado. Y todo eso, ¿de dónde nosotros lo sacamos? Del análisis de los estados financieros. ¿Y de qué tanto esos estados financieros me arrojan esa información financiera? ¿Qué tanto yo como contador llego a la minucia de entender la relevancia y dentro de ella la importancia relativa y la materialidad de las cuentas? Otras cuentas que se tendrán que analizar, pues el tema de inventarios. Imagínense en una empresa que empieza con, no, pues es que está tan barato, están tan baratas las puntillas y entonces fue y se llenó de puntillas y fue y compró un pocotón de puntillas para almacenarlas. ¿Qué le genera eso a la empresa? Primero, que haya hecho unas compras que de pronto para que se gaste ese insumo tenga que pasar un año y perdió, por ejemplo, capacidad adquisitiva en su momento, fue y compró eso y ahora se le quedó en un anaquel y se quedó sin efectivo para solventar gastos que de pronto tenían que pagarse, lo que nosotros conocemos el pasivo corriente, de manera pronta y entonces ahora, como hizo eso, le toca ir a endeudarse, le toca ir a buscar plata, bueno, o puede perder un negocio porque no tiene cómo realizar eso y además puede generarse un sobrecosto por el stock de ese insumo. O sea, por el almacenamiento tendrá que pagar a alguien de la bodega, tendrá que pagar a alguien de seguridad. Entonces, ese es el análisis al que ustedes deben llegar cuando entonces revisamos unos estados financieros. Que esos estados financieros proporcionen toda esa información, por supuesto que se vaya a acompañar de otra serie de documentos, pero ya la minucia y la revelación de los estados financieros debe empezar a darme idea de todo esto que nosotros estamos revisando y que en un ejercicio de presentación de estados financieros es a lo que debe llevar al contador a hablar pues con el empresario, a ayudarlo a generar todas esas estrategias para que la empresa continúe, para que la empresa crezca, para que la empresa enfrente riesgos a los que está expuesto en el ejercicio que está realizando. Esto frente pues a la importancia relativa y a la materialidad de la cual nos habla pues la norma internacional. Entonces esa materialidad está muy unida al tema de omisión o error en las decisiones. Nosotros debemos ser capaces de corregir cualquier registro contable que de pronto ya cuando hagamos el análisis evidenciemos no está representando la realidad de la empresa, va a tener relación directa o va a depender del valor de la partida y por lo que nosotros lo registremos y pues va a estar muy unido a ese juicio que nosotros debemos tener como contadores para la clasificación de la operación del movimiento contable en la cuenta adecuada. ¿Listo? La segunda característica, entonces nosotros hablábamos de dos características cualitativas, la primera la relevancia y la segunda que respondiera fielmente a lo que estaba sucediendo en la empresa. Entonces, esta característica de fiabilidad lo que nos habla es que todo lo que nosotros registramos, todas las operaciones contables que nosotros llevamos a nuestro sistema contable y que registramos, debe representar fielmente, o sea, debe ser verdad y nosotros debemos tener que garantizar esa verdad
debe representar fielmente el fenómeno que pretende representar y debe ser razonable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de acompañarnos para hacer ese registro contable de una serie de documentos que son los que a nosotros nos garantizan que eso realmente refleja el movimiento que yo voy a registrar. ¿Cómo qué? ¿O con qué nosotros podemos llegar a verificar la fiabilidad? Primero, el documento soporte. Hoy en Colombia, y desafortunadamente es que hasta que la DIAN, que es la que nos persigue tributariamente, no lo hace, pues contablemente a veces nos hacemos nosotros como los de las orejas largas, como que no es con nosotros el cuento. Entonces, ¿qué pasa? La norma siempre ha dicho que debe tener un soporte contable, cuáles son las características mínimas. Entonces dice, un soporte contable debe expedirse con un nombre de quién está vendiendo, qué es lo que está vendiendo, cuál es el valor del que está vendiendo. Si es una persona obligada a facturar, debe tener discriminado el IVA que se está pagando por eso. Bueno, una serie de elementos que la misma norma nos dice. Cuando nosotros revisamos un soporte contable y ese soporte contable no cumple con las características que debe tener, pues nosotros desafortunadamente ya no tenemos un documento que represente fielmente la operación contable que se pretende registrar. Si a mí el empresario no me trae la factura del insumo que compró, yo como contador, ¿cómo voy a registrar eso? No, es que eso valió como 5 millones de pesos. Déjeme ver el soporte, déjeme ver la factura, déjeme ver la cuenta de cobro. Hoy, con todos los cambios y las resoluciones que está sacando la DIAN, el documento equivalente que se generó para de esa compra de ese material. Si no está ahí, nosotros cómo podemos registrarlo y saber a qué corresponde y leer qué concepto fue el que nos facturaron y pues tomar una decisión de cómo se debe registrar eso, si no tenemos los soportes contables. Entonces, si nosotros somos contadores que más o menos registramos lo que nos dice el empresario, más no revisamos el soporte contable, pues nosotros no podemos responder a esta característica cualitativa de fiabilidad. Y acuérdense que nosotros firmamos los estados financieros dando fe pública, o sea, le decimos al Estado que lo que nosotros estamos revelando en los informes financieros corresponde a algo que es real. Pero en un ejercicio de auditoría, si nos llega la DIAN y nos dice, déjenme ver los soportes contables que soportan, que dan la fiabilidad sobre los estados financieros, pues y nosotros no tenemos esos soportes contables conforme a la norma, ¿qué va a pasar? Pues que ahí estamos en riesgo nosotros como contadores de que nos sancionen nuestra tarjeta profesional, el empresario de ir a pagar con cárcel lo que se reveló, o el representante legal, porque acuérdense que el representante legal responde penalmente por lo que revelan los estados financieros, y pues el desprestigio o el cierre incluso de la empresa. Y esto, miren de dónde surge, de unas características cualitativas que debe tener pues la información que revelamos. ¿Qué más características debe tener esa fiabilidad? Que sea completa, que nosotros tengamos una información completa que revele realmente toda la operación o el movimiento contable que se está realizando, que sea neutral y que no intervengan situaciones de acomodar, de ayudar. Nosotros debemos de partir de que lo que está reflejando la empresa tiene una utilidad para la toma de decisiones. Si nosotros nos prestamos para que se legalicen cosas, para que se acomode de alguna manera la información contable, pues realmente nosotros con los estados financieros no podemos tomar una decisión, porque de entrada ya sabemos que nosotros permitimos que muchos pasivos se inventaran, y estamos también corriendo el riesgo de cometer un delito. Entonces, por eso esta característica de fiabilidad que nos dan las normas internacionales y que yo les digo que es el gran reto. ¿Por qué es el gran reto? Porque implica cambiar eso de que lo que tenemos que hacer es generar declaraciones tributarias en cero, sino que el gran reto de nosotros los contadores es que esa información le sea útil al empresario. Sí, pues que si nos están generando los pasivos, muy seguramente toda esa es la utilidad y pues lo que tenemos es un negocio, no, pues toca hacerlo crecer, toca empezar a explorar otras, sí, otras plazas. Bueno, este tema de la neutralidad va muy unido a nosotros, junto con la siguiente característica que es que sea libre de error.
Cuando nosotros registramos una operación contable, el primero que la registra es el auxiliar contable, pero nosotros como contadores vamos a tener que hacer la verificación de que ese auxiliar contable registró adecuadamente esa operación, que no mandó como deducible algo que por los elementos del soporte contable debía irse a no deducible, que no validó un gasto que en realidad, de acuerdo a la norma, no se podía validar. Esa es la función de nosotros los contadores, dar fe de lo que nosotros estamos registrando. Entonces, esta fiabilidad corresponde a eso, a que la información que se revela es completa, es neutral y está libre de errores. Acá ya no nos aplica eso de que somos humanos y cometemos errores. El contador, el error que cometa puede ser tan grave como ustedes lo imaginen para una empresa. Y en una auditoría, pues nosotros vamos a ser los responsables de ese error. Entonces, ¿cómo minimizamos el error? Leyendo muy bien la norma, justificando muy bien la norma. Yo creo que cuando nosotros hacemos los registros contables, y es algo que de pronto en contabilidad básica o en contabilidad intermedia a ustedes les va a pasar, es en cómo ustedes soportaron la decisión de clasificar, perdón, ese movimiento contable en una de las cuentas. Es la habilidad que ustedes tienen para decir, yo la clasifiqué como una cuenta porque de acuerdo al concepto, de acuerdo a la norma, se cumplen con los siguientes elementos y por eso la mandé por ese registro contable. Entonces, la habilidad del contador de defender por qué está registrando bajo ciertos grupos o cuentas contables o por qué hizo esa lectura de que ese movimiento financiero se debía registrar en determinadas cuentas. Y pues estas dos, fiabilidad y relevancia, son nuestras características cualitativas fundamentales. Frente a las características cualitativas de mejora que el marco conceptual nos sigue proporcionando, arranca con que la información debe ser comprensible. ¿Eso qué significa? Que esa clasificación, esa caracterización y presentación de la información financiera tiene que ser clara y concisa. O sea, cuando ustedes vean esos estados financieros, ustedes deben entender qué es lo que está diciéndose ahí. Deben poder leer esa información financiera y este es el momento, chicos, yo sé que vamos en primer semestre, pero este es el momento de empezar a buscar estados financieros de una empresa y empezar a hacer la lectura de las cuentas y qué es lo que esas cuentas me están diciendo. ¿Cómo está el panorama financiero? Yo logro a partir de la lectura de esas cuentas determinar cómo está esa empresa, qué tanto activo tiene, qué tanto debe, qué tanto es de los accionistas, cómo le fue el año pasado a partir de un ejercicio anterior, eso, el activo que tiene la empresa, en qué está representado, todo lo tiene en efectivo en un banco, eso me va a decir una cosa de la empresa, todo lo tiene en maquinaria, eso me va a decir otra cosa de la empresa. Entonces, el empezar a leer estados financieros nos debe proporcionar de forma clara y concisa al menos una idea de cómo está esa empresa. Además, debe ser comprensible esos estados financieros de manera que sean preparados de tal forma de que los usuarios lo entiendan. ¿Quiénes son esos usuarios? O sea, un estado financiero no es para que lo entienda el contador. Un estado financiero es para que lo entiendan todos los que tienen que ver con ellos. Entonces hablábamos ya de los proveedores, de los clientes, de los inversores. Uno como cliente pues también puede llegar a exigir ver qué tan fiable, qué tan sólida es esa empresa que yo estoy contratando o con la que me estoy vinculando en un negocio para saber si es seria y yo puedo confiar pues lo que voy a adquirir. Ya hemos hablado de los proveedores, de los prestamistas. Los mismos socios pues tienen que entender qué es lo que se les está revelando en un estado financiero. No es para que nosotros lo preparemos y lo guardemos en la Z de estados financieros para cuando los bancos lo piden o para actualizar Cámara de Comercio año tras año, ¿no? Esos estados financieros deberían ser el soporte de toda la decisión que toman los empresarios. Debe revelar todo. Entonces, ¿qué decíamos en la materialidad? Debe llegar a representar esas cuentas de gran relevancia que tienen montos relevantes a revelar, que a partir de ellos, pues es que se toman las decisiones. Entonces, eso habla de un contador que es capaz de presentar una información adecuada para que el estado financiero se comprenda. Y no porque una cuenta o una partida sea compleja o que de pronto no nos convenga reflejarla, debe dejarse de informar. Nosotros
tenemos que poder llegar a revelarle en los estados financieros a estos terceros, pues hasta la situación que nosotros podamos llegar a determinar no debería o de pronto no es tan útil mostrarla, porque pues nosotros cumplimos un principio de que esos estados financieros deben revelar una situación económica. Por consiguiente, pues deben reflejar cómo se está dando tanto lo bueno como lo malo en la empresa y a partir de eso, pues tomar decisiones. Otra característica cualitativa de mejora es el tema de la oportunidad y es que la información debe estar disponible a tiempo. De ahí la relevancia de que nosotros no es que lleguemos a marzo para empezar a registrar enero. Nosotros tenemos que tener una cultura de registro, ojalá diaria, operaciones que se realizaron hoy, operaciones que se deben realizar hoy. O sea, si se realizaron hoy, registrarlas hoy. Las facturas llegaron, se deben registrar. Muchas veces las empresas no tienen los auxiliares contables, entonces a nosotros nos toca o ser nosotros quien asuma eso o quienes registren. Entonces, ¿cuál es la invitación? Nosotros no podemos esperar un mes para empezar a registrar. Tenemos que entonces generar rutinas de registro mucho más periódicas, pequeñas, para que la información esté disponible. Y si mi empresario en enero, finalizando enero, necesita la información, yo le puedo decir, sí, regáleme 5 días, cierro enero y le arrojo la información de cómo se comportó enero en la empresa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese empresario pueda decir, bueno, en enero, ¿cómo nos fue? ¿Por qué nos fue de esta manera? Y pueda tomar decisiones. Sí, esto es lo que ustedes van a escuchar y van a escuchar, pero es que ustedes deben entender, chicos, que en últimas, eso es lo que nosotros buscamos, que eso le sea útil al que está leyendo ese registro. Entonces, esa información debe estar disponible para cuando se necesite. Si la información es muy antigua, pues entre más antigua, menos útil, pero recordemos una cosa, en Colombia nosotros tenemos una norma que dice que la información contable, todos los soportes contables, lo que nos soporta los ingresos, lo que nos soporta los gastos, lo que nos soporta los costos, debe mantenerse en el archivo durante 5 años. O sea, ¿qué quiere decir? A mí la DIAN me puede visitar hoy, enero del 2022, y todavía me puede pedir información del 2021, del 2020, del 2019, y yo debo tener el soporte para mostrárselo. No es que se acabó el año y los soportes se quemaron, no. Entonces, hay que digitalizar, hay que mantener en físico 5 años el archivo de la empresa, 5 años atrás. Y también porque, ¿qué pasa? Pensemos también en temas de compra de maquinaria. Venga, y pasa mucho. ¿En cuánto fue que nosotros compramos esa máquina hace 3 años? ¿Con qué proveedor fue que lo compramos? Déjeme ver la factura. Entonces nosotros podemos llegar a requerir de esa información antigua. Sin embargo, para la toma de decisiones, pues esta característica de oportunidad lo que nos dice es que nosotros debemos estar manteniendo el registro día a día. O sea, no entrar a hacer registros cuando se finaliza el año, porque pues ahí ya no se pueden tomar decisiones con eso. La tercera característica cualitativa de mejora de los informes financieros es que sea verificable. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que los usuarios de la información representan fielmente los fenómenos económicos que se pretenden representar. Nosotros tenemos 2 formas de verificar la información, de manera directa o de manera indirecta. Cuando hablamos de la manera o la forma directa, significa que nosotros podemos comprobar que lo que se generó, sea un ingreso, sea un gasto, a partir de la observación es fidedigno. ¿Cómo? Pues a partir de un soporte contable. Si a mí me entregan un soporte contable y yo registré acá un gasto que dice que el gasto fue por 5 millones de pesos, el soporte con todas sus cualidades debe decir 5 millones de pesos. De forma directa, viendo el soporte, yo ya puedo hacer una verificación de lo que está registrado. Pero también resulta que nosotros tenemos movimientos que no son tan fáciles, así como el soporte. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el registro de un préstamo. Entonces, cuando nosotros tenemos un préstamo con una entidad bancaria, lo que nos van a dar es algo que se llama la tabla de amortización del crédito. Entonces, ¿qué quiere decir? Señores, empresa ABC, ustedes solicitaron un préstamo de 5 años, el cual se les otorgó de 5 millones de pesos, el cual se les otorgó por un año. Nos deben dar una tablita de amortización donde dice, sacaron 5 millones.
van a pagar 12 cuotas porque está a un año el crédito. Entonces, a capital en la primera cuota se va a abonar esto es lo que ustedes generan de interés y este va a ser el valor de la cuota. Incluso nosotros vamos a encontrar hasta en la tabla de amortización algo que se llama el seguro, porque todas las entidades bancarias manejan el tema de seguros. Entonces, acá va a estar que, digamos, vamos a pagar 12 cuotas de 800.000 pesos. La primera cuota de esos 800.000, lo que vamos a abonar a capital son 100.000, lo que se nos va a intereses son 300.000, lo que se va al seguro son 60.000. Esa discriminación de esa cuota es lo que nosotros conocemos como una tabla de amortización y es algo que nosotros cuando vamos a registrar un préstamo y mes a mes vamos a estar causando lo que le estamos pagando al banco por el tema del préstamo que generamos, va a generar una verificación también indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos comprobar que las fórmulas de esa tabla están bien, que los intereses como nos los liquidaron, como nosotros acordamos la negociación del préstamo, correspondan efectivamente a lo que se negoció. Muy seguramente cuando vayamos a un préstamo y los intereses, los empresarios ni se den cuenta de eso, pero nosotros los contadores tenemos que estar en la capacidad de poderlo hacer. Ustedes van a ver asignaturas como matemática financiera y análisis financiero que los van a involucrar mucho pues con el desarrollo de las tablas de amortización e incluso me atrevería a decir que en contabilidad básica e intermedia también lo van a explorar porque pues los créditos hacen parte de la cuenta de los pasivos y cuando ustedes generen o aprendan a registrar las obligaciones financieras pues van a tener que ver todo esto de tablas de amortización. Entonces, esa comprobación de datos a partir de modelos, fórmulas u otras técnicas es la forma indirecta que también nosotros los contadores debemos realizar para verificar que la información que se está registrando y que se está generando en las operaciones contables pues corresponden a la realidad de la empresa. ¿Y cuál es la cuarta característica de mejora? Esa es que los estados financieros sean comparables. ¿Qué quiere decir? Y ustedes lo van a ver. A partir de la entrada de la norma, ahora ya no nos aceptan unos estados financieros del año 2020. Los estados financieros del año 2020 deben venir acompañados de algo que se llama la comparación entre años. Entonces, nos van a pedir acá las cuentas, acá el reporte o la consolidación del año 2021 y nos van a decir a continuación que se desea ver el año 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que se comparan las cuentas año a año. ¿Por qué? Pues porque eso nos arroja mayor información sobre cómo está la situación financiera de la empresa. Si nosotros acá tenemos que el activo en el año 2020 era de 3.000 millones y en el 2021 es de 5.000 millones, ¿qué le está diciendo a ese tercero que está leyendo los estados financieros? Que nuestro activo incrementó. Entonces, bueno, eso puede ser una buena noticia. Ahora miremos cómo está el pasivo del año 2020 al 2021. También incrementó de manera, o sea que lo que nosotros generamos de valor en el incremento en los activos, pues fue a partir de una financiación de deuda. O no, imagínense que incrementamos el activo y antes en el pasivo lo disminuimos. O sea, no solamente nos alcanzó para comprar maquinaria, sino también para cubrir las obligaciones financieras. Entonces, ¿qué vamos teniendo? Que muy seguramente el año 2021 se comportó mucho mejor que el año 2020. Toda esa información que es comparable en un año, a lo largo del tiempo, pues va a arrojar mayores datos para quienes están tomando decisiones. O también, pues debe ser comparable con otra empresa. ¿Qué quiere decir? Si mi empresa se dedica a la comercialización de zapatos y estos son sus estados financieros y más o menos en condiciones iguales, allá está la otra empresa y esos son sus estados financieros, ¿qué podemos ver? Pues empezar a ver por qué a una le va bien, por qué yo tendré un sobrecosto. O sea, esa comparación de la que hablan los estados financieros es para lograr tener mayor información que me permita un análisis más profundo de lo que se está diciendo ahí. También pues nos permite identificar diferencias y similitudes y además nos permite revisar unos conceptos que vamos a explorar, que es el tema de reconocimiento y medición de los hechos económicos. Debe haber coherencia entre lo que dicen los estados financieros y lo que nosotros estamos registrando en nuestra contabilidad, porque ¿qué también pasa mucho? Que nosotros como contadores a veces nos prestamos para hacer unos estados financieros que cuadren, que sean muy bonitos, que pasen en los bancos, pero que no corresponden al registro contable de la empresa.
que no corresponden a la valoración o medición que nosotros le dimos a alguna operación contable, sino que responden es al ejercicio de intentar cuadrar nuestro balance o estado de situación financiera, cuadrar nuestros ingresos para que al empresario le sirvan y le den el préstamo, pero que luego cuando los analistas van a revisar la información se van a dar cuenta que esos estados financieros presentan inconsistencias y nos van a devolver el crédito, o podemos dañar una relación comercial porque pues esos estados financieros no están soportados. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere pues la característica de comparabilidad que nos piden las normas de información financiera en el marco conceptual. Entonces, finalmente este marco conceptual tiene un alcance que se le da a los estados financieros, un objetivo y un alcance, y nos dice que los estados financieros deben proporcionar información financiera sobre ¿qué? Sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos de la empresa. Debe evaluar las perspectivas de entrada futura de efectivo neto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la capacidad de la empresa de generar en los diferentes periodos de tiempo entrada de recursos, de ingresos que se conviertan rápidamente en efectivo, es decir, que sean ingresos corrientes para la empresa? Y debe evaluar la gestión de la administración sobre los recursos económicos de la entidad. Recordemos que toda empresa, y eso ustedes lo están viendo en fundamentos de administración, una empresa tiene una estructura organizacional y tiene una parte operativa y tiene una parte administrativa. Y uno asume que esa parte administrativa a la cual pertenecemos los contadores, pero también está el representante legal o gerente, y si la empresa es mediana o un poquito más grande va a tener otra serie de áreas, y todos esos administrativos toman decisiones para optimizar los recursos de la entidad. Los estados financieros me van a permitir evaluar esas áreas y la gestión que realicen. Pensemos en el ejercicio de la constructora que yo les decía a ustedes. Imagínense que de verdad no se está facturando. ¿Quién se da cuenta de que no se está facturando a tiempo? El contador, el área contable y financiera. Pero resulta que nosotros, a partir de identificar que no se está facturando a tiempo, estamos lanzando una alerta sobre otra área administrativa de la empresa, que muy seguramente sea el área de licitaciones, el área operativa de la empresa, y nos toca decirle al gerente: señor gerente, toca llamar a sus ingenieros porque sus ingenieros no están cobrando, no están pasando. Entonces, ¿qué puede pasar? Que sienten a los ingenieros y les digan: bueno, ¿qué está pasando? No, es que no se han sacado cortes de obra y por eso pues no se ha podido pasar la factura en el proyecto. Entonces, como ellos están dormiditos y no están pasando las facturas, nosotros como contadores estamos detectando riesgos en otras áreas. Por eso es que nos dice que el alcance de los estados financieros es evaluar la gestión del área administrativa, y eso no solo evalúa nuestra área, sino evalúa otras áreas sobre las cuales pues se generan ciertas decisiones sobre las que recae pues el mismo día a día de la empresa. Entonces nosotros pues somos los llamados a estar ahí de mano derecha de los empresarios, pues diciéndoles: esto es lo que está pasando y ustedes cómo van a actuar, cómo vamos a apretar a las otras áreas para que cumplan. O en el ejercicio que yo les explicaba, o compras de verdad está súper desfasado, está haciendo mal su ejercicio, entonces compras los llaman también al orden y les dicen: ustedes están generando sobrecosto, no están siendo efectivos buscando el mejor material, disminuyendo los costos, no están demostrando ciertas cosas. Entonces nosotros, el área financiera, somos los que mandamos las alertas sobre todos los demás. Finalmente, pues este marco conceptual nos presenta los elementos que deben tener los estados financieros, y esos elementos nos hablan de las clases de cuentas que nosotros manejamos en los estados financieros. Por un lado, tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio que se revelan en el estado de situación financiera. Y tenemos los ingresos, los gastos y finalmente la ganancia o pérdida del ejercicio que se lleva en un periodo de tiempo, que eso se refleja en el estado de resultados. ¿Qué tenemos además? Nosotros tenemos otros estados financieros que nos presentan los aportes de los socios, la distribución de los socios, el flujo de efectivo de la empresa. Los bancos nos van a pedir este tema de flujos de efectivo, los clientes nos pueden pedir ese flujo de efectivo, y es un estado financiero en particular. Ya cuando ustedes empiecen a explorar cada uno de los estados financieros que se generan, este flujo de efectivo lo que dice es la capacidad de la empresa de mover el recurso corriente que tiene.
de generar plata y cubrir sus deudas rápidamente. Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a ver en los estados financieros, son las cuentas que intervienen en cada uno de los estados financieros. No todas las cuentas intervienen en los mismos estados financieros. Eso es lo que ustedes empiezan a explorar ahorita cuando se metan cada uno en cada uno de esos marcos o documentos que tiene que explorar y que, como yo les decía, la invitación es a que empecemos a tomar una cultura de lectura muy, muy fuerte porque pues la necesitamos, chicos. Entonces, esos elementos de los estados financieros nos hablan de unos activos. ¿Qué son esos activos? Esos activos son el recurso económico que tiene una entidad a partir de los cuales pues se genera un derecho potencial para producir beneficios económicos. Ese activo es lo que me permite a mí llegar a generar una operación en la empresa. Por eso el activo está representado en el flujo de efectivo, en el capital, con las cuentas de bancos, con las cuentas de caja, cuánta plata yo estoy manejando en este momento en efectivo que me permite empezar a generar las operaciones. ¿Qué más es una cuenta del activo? Mis inventarios. Porque yo asumo que si compro unos insumos, que si tengo unos productos en proceso o que si tengo un material terminado en el inventario o stock de mi empresa, yo lo vendo y que recibo rápidamente el ingreso. Entonces, eso hace parte de mi activo. ¿Qué más hace parte del activo? La maquinaria, los carros, las edificaciones, todo lo que tiene la empresa que le permite también la operación, la planta donde se hace la transformación de la empresa. ¿Qué más es un activo? Y a veces, y hay una sola norma que nos habla de eso, el nombre de la empresa. Imagínense casos como Coca-Cola. Hoy Coca-Cola no vale, no vale por lo que tiene en maquinaria, por lo que tiene en carros, o sea, por supuesto eso sí tiene un valor, pero si nosotros lo comparamos con el valor que tiene la marca de que la gaseosa diga Coca-Cola, eso se llama un activo de marca, un activo intangible. Y ese intangible tiene una valoración y cuando muy seguramente los dueños de Coca-Cola quisieran vender Coca-Cola, que además tiene otro tema que ya ustedes van a profundizar cuando lleguen ya a la exploración cuenta de uno de estos, cada uno de estos elementos, los intangibles tienen un tema relacionado de secretos empresariales, patentes, que todo eso cobra un valor fuertísimo para las empresas. Imagínense en qué empresa va a revelar la forma en que pues hace su producto y que gracias a cómo lo hace le puede llegar a dar un valor distintivo, lo que nosotros hablamos de que le puede llegar a generar esa utilidad porque es por lo que nosotros preferimos una u otra. ¿Cierto? Acá tocando el tema de Coca-Cola, muchas de las propagandas o las estrategias de mercadeo que se utilizan nos presentan que el sabor de la Coca-Cola frente al sabor a la Pepsi, entonces, no, que sí es súper diferente, entonces eso ¿dónde va a estar? En la fórmula, y la fórmula cómo se valoriza dentro del intangible. Entonces, son elementos que le dan valor a la empresa. Este elemento de los activos es el que le permite potencialmente producir ese beneficio económico que se espera. ¿Qué otro elemento nosotros tenemos en los estados financieros? Los pasivos. ¿Y cómo conocemos los pasivos? ¿O qué son esos pasivos? Son esas obligaciones que tiene la entidad. ¿Para qué? Para con otros terceros que la obligan a, cuando se genera el recurso económico, devolver ese capital, devolver o responder a esa obligación que se adquirió. Tenemos obligaciones de tipo financiero, ¿cierto? Que son las que se generan con entidades bancarias o financieras. Tenemos obligaciones con los trabajadores. Mes a mes, un trabajador que empieza a trabajarme el 1 de enero y que tiene su corte nominal el 31 de enero, ¿cierto? Trabajó 30 días, me dejó su trabajo para que hoy nosotros tengamos la producción de zapatos o lo que sea. Yo ya tengo una deuda con ese trabajador, que nosotros dónde la reflejamos inicialmente, y ahí vamos a empezar a ver una serie de principios como el de causación, y es que todos los gastos de nómina, inicialmente el gasto se reconoce frente al pasivo laboral de la empresa. Y luego cuando se paga ese pasivo laboral, pues ya nosotros tenemos se cruza el pasivo y ya se reconoce el gasto frente a la salida de dinero con el que se pagó. Pero también tenemos obligaciones de tipo laboral, obligaciones financieras que van a aparecer en nuestro pasivo. ¿Qué otro elemento aparece? El del patrimonio.
Es ese capital o interés residual que se da en los activos después de deducir todos los pasivos. Acá tenemos la famosa ecuación patrimonial. El activo es igual a nuestro pasivo más el patrimonio, ¿cierto? O el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Es lo que tenemos. En otras palabras, es lo que usted tiene menos lo que usted debe. Lo que realmente es de usted, eso es el patrimonio. Y en una empresa aplica de esa misma manera. Es el capital con el que usted cuenta. Usted puede tener una casa de 100 millones y la debe completica, entonces su patrimonio pues es cero porque la casa realmente es del banco de quien le prestó la plata para comprar la casa. Entonces, ese es el concepto de patrimonio que nosotros vamos a revisar como elemento de los estados financieros. Tenemos los ingresos, que son el aumento en los activos o las disminuciones en los pasivos que resultan en aumentos en el patrimonio. El ingreso finalmente es lo que nosotros recibimos luego de la transformación de cada una o mejor dicho, del ejercicio y las operaciones que nosotros hacemos con la actividad económica que le seleccionamos a la empresa. Finalmente están los gastos, que son las disminuciones de los activos, aumento en el pasivo y que resultan en una disminución del patrimonio. Si yo tengo más deudas y me gasto más en la empresa, pues ¿dónde va a repercutir? En mi utilidad. Entonces, a mayores ingresos y menores gastos, pues más utilidad genero para la empresa, entonces eso se va a reflejar en el patrimonio. ¿Qué empezamos a ver acá? Que todos estos elementos se conectan y acá es donde volvemos a reafirmar lo de la partida doble. Si yo afecto una cuenta que en muchos de los talleres pareciera que el gasto y entonces solo reconocimos la cuenta del gasto y olvidamos el tema de la partida doble. Si yo tengo un gasto, otra cuenta, otra partida se tiene que ver afectada. Si yo tengo un ingreso, alguna cuenta se tiene que ver afectada. O sea, nosotros en la partida doble lo que decimos es, si una cuenta se alteró, otra automáticamente tuvo que haberse alterado con ella. Y esa es la partida doble que nosotros manejamos en todos nuestros registros. Bueno, acá faltan 10 minutos para cerrar nuestro e-learning y el tema se nos fue un poquito largo. Hay otros principios como es el de la medición, que pues ya lo veíamos y van a aparecer conceptos, chicos, que es importante que ustedes empiecen a revisar desde ya, que es el tema del costo histórico, del valor razonable, del valor de cumplimiento. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En esas secciones que ustedes están empezando a leer de la norma internacional y que finalmente nos dicen cuál es el valor que nosotros debemos reconocer cuando hacemos un registro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros registramos algo que está, por ejemplo, una edificación. Cuando nosotros registramos la edificación, puede existir un costo histórico que es el valor que está por escritura de esa edificación. Pensemos en una casa, en una bodega, va a haber un costo histórico que se reconoce en la escritura, pero resulta que las casas, las bodegas, las edificaciones viven un proceso de valorización, ¿cierto? Entonces la casa que me costó 90 millones hoy ya vale 100. Entonces ahí ya hablamos es de un valor razonable y no de un costo histórico. Y es lo que nosotros debemos de hacer de ajustes cuando hacemos los registros contables y que tenemos que considerar y empezar en el ejercicio a ver que hay cuentas particulares que tienen unos elementos que nos permiten su cuantificación monetaria en los estados financieros y que se deben revisar. Y ahí van a aparecer otra serie de cuentas. Por ejemplo, ustedes van a empezar a revisar las cuentas de depreciación. Y es lo mismo, yo compré una máquina que me costó 20 millones de pesos, pero es que resulta que a partir del uso y a veces del abuso, nosotros le podemos dar una vida útil a ese activo. Entonces esa máquina, llámese computador o llámese una máquina de transformación ya industrial o una lavadora en una empresa de lavadoras, esa máquina que me sirve para mi operación va a tener una vida útil de un tiempo de 5, 10, 15, 20 años. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que históricamente nos costó 20 millones de pesos, pero al final de los 5 años esa máquina puede tener un valor que ya esté en ceros.
y que nosotros conocemos como darle de baja ese activo, porque año a año se debe reconocer una cuenta que se llama depreciación y descargarle el uso o el desgaste a esa máquina que también pues que va a generar que baje el activo de la empresa. Entonces, estas bases de medición, ¿dónde las vamos a explorar nosotros? En el marco conceptual, y yo creo que en la web conference vamos a empezar a profundizar sobre esta base de medición y ahí vamos a empezar a revisar estos términos de costo histórico, de valor actual, de valor razonable, de valor de uso, que son muy importantes para que ustedes empiecen a acercarse a lo que nosotros debemos hacer en los registros. ¿Cuál es la reflexión, chicos, que les hago en este momento? Todo lo que ustedes están leyendo tienen que conceptualmente, por eso se llama el marco conceptual, apropiarlo, que es un instrumento de capital. ¿Qué son esas cualidades y qué es lo que significan cuando yo registro? Porque miren que pareciera que nuestra carrera es ir y hacer un registro, pero nada más cuando nosotros veíamos las contabilizaciones nos podemos dar cuenta que en una contabilización, pues el análisis que se debe hacer, ya muchos les pasó, muchos registraron, por ejemplo, el ingreso de Marcela, se dijo que era Marcela la que recibía un sueldo de 4 millones, muchos fueron y registraron toda una nómina y registraron fue el gasto, o sea, lo tomaron como si ella fuera la que estaba, como la que estaba empleando a alguien. Entonces reconocieron un gasto cuando en el ejercicio Marcela lo que tenía era un ingreso por concepto de su sueldo. Entonces, ¿eso a qué nos invita? A entender que un registro contable, por sencillo que parezca, exige un proceso de nosotros de análisis y de conceptualización y de soporte de por qué yo estoy llevando esa cuenta al gasto y no al ingreso, o por qué la estoy llevando al ingreso operacional y no al ingreso no operacional, ¿sí? Esa es la defensa que finalmente ustedes deben tener cuando hacen un registro contable. Y el registro contable es la unidad sencilla que nos va a llevar a que a partir del registro contable juicioso de todos los movimientos se puedan generar estados financieros. Hasta este punto, chicos, pues solo revisamos la parte conceptual. Yo les pregunto qué dudas tienen. Qué pena, profe, se le silenció. Sí, sí, gracias, Olga. Este marco conceptual que estamos revisando es más o menos la síntesis de lo que ustedes deben reconocer empezando a leer las secciones de NIF. Este es el marco conceptual que les va dando como esos términos que ustedes van a empezar a ver reflejados en cada una de las secciones. Y en cada una de las secciones ustedes van a empezar a revisar y se van a dar cuenta que tenemos que les va a hablar de el valor razonable en los activos. El valor razonable en los pasivos. Entonces, ¿qué es ese valor razonable? Lo tenemos que empezar a conceptualizar y entender y a qué hace referencia. Y así cada uno de los elementos que se están explorando. En este punto, quiero conocer de ustedes, ya empezaron a hacer las lecturas, qué dudas tienen y que aprovechemos pues este espacio. Porque si no tenemos dudas, este B-Learning, como es nuestro tercer B-Learning y es el que cierra y tiene una asignación de puntos, tiene unido un tallercito. Entonces, es un tallercito más de apropiación del contenido que revisamos. ¿Y qué tiene? Unas 5 puntos. El primer punto nos dice que debemos indicar entonces cuál es el objetivo del marco conceptual de la información financiera, que creo que lo repetimos bastante en todo el desarrollo del B-Learning. Entendiendo o estableciendo ese objetivo, ¿cuál es esa utilidad que tiene la información financiera con propósito general que se revela en los estados financieros? Y desde la interpretación que ustedes le dan a toda esta información, ¿cómo consideran que la información financiera es útil, es relevante y representa fielmente lo que pretende representarlos? O sea, estas preguntas van a ser orientadoras, pero necesito que todas las que están acá presentes
tomen nota o ahorita les mando un pantallazo de nuestro taller porque para la asignación de puntos es muy importante que ustedes hagan esta reflexión de estos 5 puntos, que mencionen cuáles son las características cualitativas de mejora de la información financiera. ¿Se acuerdan que hablamos de 2 tipos, las cualitativas fundamentales y las de mejora? Entonces, ¿cuáles son esas 4 características de mejora de la información financiera? ¿Y cómo consideran ustedes pues que se cumple precisamente en el análisis de la información el tema de comparabilidad, de verificabilidad, de oportunidad y de comprensión en la información financiera? Y que definan con sus palabras qué son los estados financieros y establezcan cuál es su objetivo y su alcance. Estas preguntas orientadoras es lo que de alguna manera nosotros revisamos cuando leemos el marco conceptual de información financiera que presenta inicialmente todo el marco normativo de la información contable, que es lo que da apertura ya a la entrada en cada una de las secciones, que es el cambio que nosotros empezamos a revisar, donde yo les decía a ustedes que dejamos de hablar de que la utilidad de la contabilidad es netamente fiscal y cambiamos ese paradigma para decir que la información contable nos sirve es para la toma de decisiones financieras. Entonces, en este orden de ideas, yo les voy a compartir al chat esta diapositiva y ustedes van a hacer esa reflexión. Es una reflexión, chicas, en cada una de los 5 puntos y me la hacen llegar a mi correo, que se los voy a colocar acá, natalie.callejas@unad.edu.co. Vamos a marcar el correo diciendo tercer encuentro, B-Learning, zona Boyacá, y el nombre de ustedes. Ejemplo, Olga Lucía. ¿Y qué vamos a agregar ahí? El desarrollo de su taller. Máximo en 2 hojitas, porque es algo reflexivo a partir de lo que revisamos en el B-Learning. Entonces, con esto, yo ya puedo, voy a tomar un pantallazo de nuestra sección de hoy. Con esto yo ya puedo asignarles los 10 puntos a las 2, 4, 6, 7. ¿Tengo 7 asistentes? Sí, 7 asistentes el día de hoy. Y vamos a tener los 15 puntos finales. Entonces, Lady, Lorena, Patricia, Karen, Alexi, Olga y Diana, es claro que tenemos que hacer esta hojita, enviarla al correo ¿y qué fecha ponemos máxima para que me regalen esa reflexión de máximo 2 hojitas a partir de todo lo que vimos hoy? ¿Les parece bien el sábado en la noche como fecha máxima? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Entonces la enviamos sábado, aquí estamos el sábado, niñas, a 22 de enero. Sábado 22 de enero, antes de las 23 horas 55 p.m. ¿Les parece? Y este es el desarrollo de las preguntas de manera reflexiva a partir de lo que revisamos hoy en el B-Learning. Y que ustedes puedan profundizar ya leyendo el marco conceptual que nos presenta la norma. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿alguna duda? Nuevamente les consulto. No, señora. ¿No? Listo, Karen. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por participar. Ustedes saben que estos espacios pues están diseñados para apoyarlos a ustedes. Entonces, cualquier cosita y quedo atenta a sus comentarios, ¿vale? Y luego les comparto apenas esté la grabación, les comparto el enlace por si lo necesitan volver a revisar. ¿Les parece? Bueno, sí, señora. Gracias. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para ustedes. Gracias, Estén- igualmente. Igualmente para todas las compañeras. Muchas gracias. Buena noche para todas.